Y bueno amigos, vamos directo al grano. Primero que nada, ¿qué son los bonos y cómo es que funciona? Aquí te lo enseño con la flecha. Recuerda que toda esta información siempre lo vamos a estar viendo en la página oficial de cetesdirecto.com. Los bonos de desarrollo del gobierno de México, recuerda que te van a estar pagando intereses o rendimientos cada 6 meses a una tasa fija. ¿Ok? Esta tasa fija tú la vas a estar seleccionando como lo vamos a estar viendo en este tutorial, ¿ok? Y pues simple y sencillamente tienen plazos fijos que también tú puedes elegir a cuánto tiempo tú lo quieres invertir. Normalmente un bono puede ser de 2 años en adelante, ¿ok? Entonces el paso número 1 para que tú puedas comenzar a invertir en bonos aquí en México sería abrirte tu cuenta aquí en la plataforma de CETES Directo. En la parte de arriba tienes el botón que dice abre tu cuenta, le das clic y simplemente vas a estar rellenando todo este formulario que ves en pantalla. Recuerda que tienes que tener a la mano tu identificación oficial porque te la van a estar pidiendo para verificar tu identidad, ¿ok? Pero en tan solo unos minutos ya vas a tener lista tu cuenta para que puedas comenzar a invertir en bonos, ¿ok? Una vez que ya tengas tu cuenta, lo que tienes que hacer es iniciar sesión en la plataforma de CETES Directo. Aquí también está el botón que dice inicia sesión, le das clic y simplemente pones tu usuario, clic en continuar, después pones tu contraseña y ya vas a acceder al sistema que te voy a estar explicando cómo funciona para que puedas hacer tu primera inversión en bonos de desarrollo de aquí de México. Así que vamos allá. Y bueno amigos, en cuanto tú inicies sesión en la plataforma de CETES Directo, te va a aparecer este mensaje de bienvenida. Y para hacer tu inversión nos vamos a este menú que dice invertir. En cuanto le damos clic, aquí nos dice que seleccionemos el instrumento al cual vamos a estar invirtiendo. Como puedes ver, en primer lugar está CETES, que es el instrumento más conocido, y en segundo lugar está lo que dice bonos, que es el tutorial de este video. Vamos a darle clic y aquí después tenemos que seleccionar el plazo al cual tú vas a estar invirtiendo. Como puedes ver ahora, al momento de grabar este video, solamente tú puedes invertir en bonos a 5 años y a 20 años, ¿ok? Entonces es muy importante que tú puedas elegir el plazo, ya que recuerda que los bonos te van a estar pagando el rendimiento cada 6 meses, ¿ok? Funciona un poco diferente a los CETES, ¿ok? Entonces aquí abajito tenemos la tasa que te van a estar pagando. Como puedes ver, a 5 años es de 9.10% y a 20 años es de 9.07%, ¿ok? Entonces aquí ya tú vas a definir a qué año pues tú lo vas a estar invirtiendo. Por ejemplo, vamos a elegir a 5 años, le das clic y aquí viene el otro punto que es generar la orden de compra de los bonos. Aquí amigos, como puedes ver, nos dice fecha de subasta. Recuerda que la subasta siempre se va a hacer los días martes de cada semana. Entonces, por ejemplo, si tú ahorita generas una orden de compra y es miércoles, recuerda que esa orden de compra que tú generes se va a ejecutar hasta el próximo martes, ¿ok? Si tú, por ejemplo, quisieras que tu orden de compra se pudiera ejecutar más rápido, lo que yo te recomiendo es generar la orden de compra un día lunes para que al día siguiente ya se pueda ejecutar, ¿sale? Entonces eso sería la fecha de subasta. De hecho ya te pone la fecha de forma automática. Después sigue el monto de la compra, es decir, cuánto tú vas a estar invirtiendo. Recuerda que aquí el sistema mismo te pone que el importe mínimo son 130 pesos mexicanos. Por ejemplo, si tú quisieras invertir 1200, simplemente lo ingresas allí y después tenemos la forma de pago. ¿Ok? En este caso está envío de recursos, que es la forma más común. Envío de recursos significa que tú vas a estar haciendo una transferencia de tu cuenta de banco a tu cuenta de CETES Directo. Recuerda que cuando abriste tu cuenta, allí a lo último te dieron tu número de cuenta de CETES Directo. Entonces simplemente la tienes que dar de alta en tu banco y haces la transferencia por la cantidad que tú vayas a invertir, ¿sale? Entonces sería la más común, envío de recursos. Después tenemos reinvertir al vencimiento. Yo sinceramente esto te recomiendo ponerlo en no.
porque esto quiere decir que cuando ya pasen los 5 años, pues se va a estar reinvirtiendo de nuevo todo el dinero. Entonces, supongamos que tú quisieras, no sé, invertir en otra plataforma o simplemente ese dinero lo vas a estar ocupando, pues simplemente te recomiendo darle clic en no, y después cuando la inversión ya termine, tú lo puedes volver a invertir de forma manual, así como lo estamos haciendo ahorita mismo, ¿ok? Y ya por último, clic aquí en donde dice aceptar, te va a aparecer esto, confirmación de compra, aceptar. Y tenemos pues el resumen de compra. Aquí solamente revisa que esté todo correcto. Y por último, clic en confirmar y ya te va a aparecer esta palomita que prácticamente ya se ha realizado la orden de compra. Ahora lo único que queda es solamente esperar a que esta orden de compra se ejecute y que también tú hagas la transferencia por la cantidad que vayas a invertir pues a tu cuenta de CETES directo. Ahora bien amigos, supongamos que tú por cualquier razón quisieras cancelar la orden de compra que has generado ahorita. Entonces lo único que tienes que hacer es irte aquí a donde dice movimientos y aquí nos vamos a donde dice instrucciones de inversión, ¿ok? Le damos clic y como puedes ver, en cuanto le damos clic acá nos aparece ya esta orden de compra que dice bonos y como puedes ver dice estatus en proceso. Para cancelarla vamos a darle clic y aquí tenemos este botón de color azul que dice cancelar compra. Simplemente le das clic y aquí ya te aparece la compra cancelada de forma rápida, ¿ok? ¿Para qué te puede servir esta función? Por ejemplo, ¿qué tal si tú de repente dices, bueno, voy a invertir más cantidad o bueno, voy a invertir menos cantidad, ¿ok? Entonces de repente cambias y puedes cancelar tu orden de compra. Obviamente tiene que ser antes del día de la subasta, ¿sale? Así de fácil y de sencillo puedes hacer una cancelación. También otro punto muy importante es saber cuánto tú estás generando y que vayas tú monitoreando tu cuenta de bonos aquí en la plataforma de CETES Directo. Para monitorear cuánto vas ganando, simplemente te vas aquí donde dice portafolio y aquí te van a estar apareciendo los instrumentos en los cuales tú tienes invertido tu dinero. Como puedes ver aquí aparece Bondía y aparece CETES. En dado caso que ya tu inversión esté corriendo en bonos, pues aquí vas a ver otro que va a decir bonos, ¿ok? Y te va a aparecer igual que en CETES abajito, te va a aparecer la tasa de rendimiento a la cual pues tú invertiste, ¿sale? Aquí donde dice plusvalía y minusvalía te va a ir apareciendo cuánto vas generando mes con mes, ¿ok? Entonces aquí en este apartado de portafolio pues tú puedes ir monitoreando tu cuenta para que vayas viendo cuánto generas mes con mes. Y por último amigos, supongamos que tú haces una transferencia de tu banco a tu cuenta de CETES y quieres saber si realmente esa transferencia está llegando a la plataforma de CETES Directo. Para checar esto es muy fácil, nos vamos al apartado de movimientos y aquí tenemos esto que dice ingresos de efectivo. Le damos clic y aquí vamos a poder ver todos los ingresos del mes en curso. Como puedes ver acá tenemos uno, entonces tú tienes que revisar cuál es el que tú acabas de hacer, ¿ok? Yo te recomiendo que lo cheques después de media hora y aquí donde dice importe original sería el importe que tú has transferido y tenemos dos opciones importantes, importe rechazado y importe ingresado. En dado caso que haya algún problema con tu importe te va a aparecer así en color rojo, ¿sale? Y si el importe ya se ha ingresado de forma correcta pues te va a aparecer en color azul donde dice importe ingresado. De esta manera pues tú puedes monitorear una transferencia que tú hayas realizado para asegurarte que todo esté de forma correcta.